SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues Félix. Félix. Vale. Arrancamos en el mar, nos despediremos en un faro. Entonces, os pregunto siempre qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Uy, con el mar, pues de muy pequeño, porque nací al lado del mar. ¿Lo veías desde casa del mar? No lo veía, pero íbamos ahí a jugar o a comer cuando habían chiringuitos en la playa aún en mi ciudad. ¿Estás más vinculado a la playa o al mar? Estoy más vinculado a la montaña, curiosamente, y el mar siempre me ha dado como respeto. Me gusta, pero es como un poco. Lo suficiente como para que Sí, por no ejemplo, te trague. Claro, tengo amigos que navegan, que me invitan a, por ejemplo, pues vámonos hasta Menorca y no me acabo de ver yo mucho ahí. Bueno, vamos a hacer un recorrido que arranca en la orilla y, como digo, se despide al final de tu trayectoria. Recorremos algunos escenarios de tu vida. Entonces, a mí me gustaría que te fueras al día en el que tu padre aparece con la Super 8. Bueno, la Super 8, como todos los de mi generación, está ahí en un armario, forma parte del mobiliario, digo, de casa, y ves que de vez en cuando tu padre hace una cosa muy rara y ¿no? Y luego de vez en cuando lo junta y por alguna celebración lo proyecta y te das cuenta pues de que se puede hacer, de que el cine que vemos en la tele lo puedes hacer en casa. Y ahora ya sé que para alguien joven eso le parece muy normal, porque con el móvil haces lo que quieres, pero en esa época a mí me fascinó. Y aparte, yo creo que, o tengo ese recuerdo, pero como, no sé, yo me miento mucho a mí mismo. Uh-huh. Entonces, igual me estoy... Pero yo creo que fumaba entonces mi padre. Y cuando se juntaba a cortar la moviola, que había esas caseras pequeñitas, él fumaba y a mí ese olor me gustaba estar ahí con él. ¿Lo relacionas con mientras está juntando las escenas? Bueno, porque te encierras un poco para hacer eso, supongo que se ponía en el estudio. Sí. ¿Vosotros tenéis ordenador en casa? ¿De los primeros que tenías ordenador? ¿De pequeño? ¿Tu padre a la informática? O... No, No, para nada. Porque claro, la palabra informática en aquella época, no, ¿qué nada. era? No, pues no lo sabía ni yo, pero bueno, en el colegio nos preguntaban a mí o a mi hermano, decíamos eso, nos miraban, entonces decías computadoras, entonces ahí pensaban, no sé muy bien. Yo no lo sabía ni yo. No lo sabías ni tú. No. ¿Tenías diario? No, empecé a escribir canciones, porque yo quería me gustaba la música y escribí muchas. Y yo creo que eso era un poco como tener un diario. ¿Montaste banda? Sí, no, muy amateur, hasta que me di cuenta que lo mío no era estar en un escenario. Perdona, cantabas tú. O sea, sí. Era el autor de las canciones, sí, y también claro, cantabas. Pero mientras todo estaba en el entorno amateur, en el entorno casero, de fiestas muy pequeñas. El día que de verdad me subí a una especie de escenario, además, no, me di cuenta que no. Dijiste, esto no es lo mío. ¿No os grabasteis con la Super 8? No. Con vídeo, porque ya apareció el vídeo, cuando ya teníamos 17 años, así aparecieron los vídeos, en las primeras cámaras. No, los grabamos en audio, eso sí, maquetas. Oye, ¿por qué te fuiste a Nueva York? ¿Qué te hizo irte a Nueva York? Varias cosas, porque tenía un muy amigo que vive aquí en Madrid, que estaba ahí estudiando en la Columbia, porque me enamoré de una argentina que vivía ahí con él, porque estaba cansado de... Yo creo que hay una edad en la que necesitas volar un poco, uh-huh. Y estaba muy perdido. Yo en ese momento no sabía muy bien qué hacer y cómo. Y me fui ahí, me fui a trabajar porque me ofrecieron trabajar y me fui a hacer de carpintero en una obra. Eras veinteañero. ¿Ya habías estudiado aquí algo? ¿En España habías estudiado Había terminado algo? De estudiar cine, tenía 24. 25 años, sí. ¿Y te vas ahí de carpintero? Sí, porque estábamos rehabilitando un edificio en el Soho y a través de mi novia pues me consiguió trabajo. Yo había trabajado en equipos de construcción, de decoración. Ah, eso te iba a preguntar, ¿de dónde aprendes el oficio? Sí, siempre me había gustado y entonces pues me metieron ahí a hacer un edificio, sí, de lofts, de estos típicos del Soho. ¿Y el recuerdo que tienes de esa época es bueno? Sí. 20 y pico años, Nueva York. Sí, aparte vivíamos 6 en un piso, había uno de un tipo de aquí que era de Madrid, otra que era de Tarragona, yo que venía de Barcelona, luego estaba, bueno, claro, todo el mundo de los estudiantes.
Yo no estudiaba, pero estaba rodeado de gente que estaba en la Columbia, en NYU, claro. Eso te ayudó a centrarte, porque dices que te fuiste descentrado, que no sabías muy bien qué querías qué querías hacer, que estabas un poco así despistado. Estaba como un poco como yo creo que es que hay que irse, igual que tienes que irte de tu casa. Hay un momento que te tienes que ir de tu barrio, de tu calle y sentirte un poco perdido y darte cuenta, ¿no?, de lo grande que es el mundo. Y hay una edad que son los 20 y pico, que creo que es que cuando hay que hacerlo, porque si no luego igual ya se complica tu vida en general. Y yo hice eso. Te he traído una canción, no pensando que podríais escuchar allí en Estados Unidos cuando tienes 20 y pico años y tal. No sé si he acertado. Yo te la pongo y me dices tu cabeza dónde se va, si se va a algún lado. Had no time for the corner boys down in the street making all that noise. No one no horse on 8th Avenue. 'Cause tonight I'm gonna be with you. 'Cause tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival, and I'll take you all over the rides. Down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night, yeah. Don't you know my dreams come true when I'm walking down the street with you? Sing sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la. ¿Te viene alguna imagen a la cabeza mientras escuchas a Tom Waits? Me viene la imagen de un amigo que me robó este disco, literalmente, y no lo volví a ver en la vida. Y encima el capullo siempre negó que yo se lo hubiera dejado. Y porque entonces pasaba eso, que tú dejabas discos. Sí. Y no lo vi más. Y claro, pero le habrás maldecido muchas veces, ¿no? Yo qué sé, se hacían esas cosas. Luego, sí, Tom Waits, la verdad es que... Pues mira, la primera película que filmé, que fue en Nueva York, con Daniel Himmelberg, que hicimos lo que pudimos en una especie de... casi de película de estudiantes, yo qué sé. Pusimos música de Tom Waits para intentar convencer a los productores de que iba a ser una muy buena película. Y nos dijeron, bueno, pero a Tom Waits quitarlo ya porque no lo vamos a poder pagar. Nothing else matters in this whole wide world. You're in love with a Jersey girl. Sing sha-la-la-la-la. Me ha gustado conocer la historia de Hotel Room, que es esa película de la que hablas, que rodas con Daniel ahí en Nueva York, en una habitación, sí. Porque es una película difícil de encontrar. Yo no la he encontrado, no he podido verla. No sabía esta historia de Tom Waits también, qué bien traída y qué casualidad. Pero me ha gustado mucho saber cómo surge eso. Has contado en alguna entrevista que Daniel había tenido una experiencia personal. Su padre le había dicho algo en el baño un día, él no le hizo demasiado caso, el padre salió de casa, le atropelló un coche y él siempre dijo, joder, si me llego a quedar 10 segundos más hablando con él, igual no se muere, ¿no? Igual no le atropella ese coche. Pues así fue. Dani venía de Buenos Aires, es argentino, yo de Barcelona, y nos encontramos en esa obra en construcción, trabajando en un entorno de personas inmigrantes de vida mucho más dura que la nuestra, que venían de El Salvador, que venían de... Y nosotros, quieras que no, teníamos afinidades parecidas y empezamos a hablar de cine, de lo que queríamos hacer. Y un día Dani me dijo, me acaban de pagar el seguro por el accidente de mi padre. ¿Quieres que hagamos algo con esto? Era la época que Sundance empezaba,
Era la época del mariachi, no sé si te sonará, de Clerks, de esas películas que se hacían con muy poco dinero. De cuando Sundance era tan independiente, Claro, ¿no? Que las películas solo las podías ver en un cine. En un de cine tu o vida. dos, pero eran chicos jóvenes como nosotros que hacían películas por $20.000 y que de pronto ascendían y nos creímos que podíamos, ¿por qué no? Nosotros también hacer eso. Y Dani pues muy generosamente puso gran parte de eso para lo que fue producir y hacer ese rodaje en Nueva York, ¿no? Y hacer ese rodaje. Pero fíjate, esto del azar y el destino, ¿no? Que luego ha marcado casi todo tu cine, por no decir todo tu cine, que siempre Sí. de repente hay algo relacionado con el azar que te cambia la vida, o sea, que un segundo te cambia la vida en cuanto Sí. al amor, a la cotidianidad, al trabajo, Sí. a la relación con los hijos. Y sobre todo esa película, ¿no? Hotel Room son 5 historias. De hecho, he hecho 3 películas en mi vida, la última esta, que son películas episódicas. Sí. Y esa fue la primera. Y se funcionaba sobre un personaje entra en una habitación y en la siguiente historia, en vez de entrar, entraba otro, por un accidente que había. Y venía de ahí, desgraciadamente, de la muerte del padre de Dani. ¿Por qué Sesgay se ha puesto Félix de seudónimo? Bueno, porque me has pillado, porque me he dado cuenta que Historias para no contar, que es la película, la comedia que ahora pues estoy presentando, la empecé a escribir ahí, en Andorra, cuando yo estaba haciendo Félix, que es una serie que hice para Movistar, con Leonardo Sbaraglia. Y en todos esos meses de rodaje empecé a escribir algunas historias que luego, mira, pues 10 años después han terminado siendo esta película. Dices que tienes unas cuantas películas episódicas, ¿no? 3. 3, porque ¿no? En la hace ciudad, 10 años hice una pistola en cada mano y esta, Historias para no contar. En medio hay algunas películas. Tú eres un director con una filmografía reducida, 10 películas, ¿no? Esta es tu 9ª película, tu 9º largometraje. Hay quienes hemos visto todas. Igual si hubieras hecho 25, pero esas 9 películas marcan mucho el cine de Sesgay. Sin embargo, hay una, Truman, que yo creo que fue un punto de inflexión en tu trayectoria porque tuvo un éxito monumental, porque fue súper premiada. Esta historia de 2 amigos, ¿no? Protagonizada por Javier Cámara y por Ricardo Darín, que tiene este perro que se llama Truman, que esa película sí que fue como muy contundente, o sea, que tuvo un éxito de taquilla que no sé si tú te imaginabas, no. o si a ti también te sorprendió. No, la verdad es que yo creo que todos los que hacemos películas, o al menos películas como las que hago yo, nunca sabes muy bien qué va a pasar. Y sí que cuando terminé la escritura del guión, incluso encontramos algunos comentarios de, bueno, películas sobre la muerte, cuidado, ¿no? Bueno, lo dramático a veces cuesta también. Es verdad que yo me esforcé y quería darle una pátina por encima de humor que ayudara, ¿no?, a caminar la película, y que obviamente con la elección de Ricardo y de Javier eso estaría ahí, porque son 2 actores fantásticos, pero que además tienen esa capacidad, ¿no?, de transmitir desde el humor muchas cosas. Y luego pasó lo que pasó, si es lo que dices tú, ¿no? Si tuviéramos la fórmula, pues... O sea, Goyas, premios por todas partes. Pero no sabes bueno, las cosas pasan. Es verdad que esta película tú la tenías también como en mente, y en medio haces una pistola en cada mano, porque el abordar el tema de la muerte tan directamente no sé si te removía demasiado. Sí, yo acumulo siempre, apunto, escribo cosas y nunca sé muy bien por qué lo hago, y se van sumando. Entonces, en los archivos del ordenador o en las libretas, pues un poco como si tú en tu casa decides a ver qué cocino hoy, y un día abres la despensa o los armarios y te das cuenta de lo que tienes en casa, y en base a eso cocinas, ¿no? Yo creo que me pasa un poco eso a mí también. No abordo los proyectos desde cero. Algo que estoy empezando a escribir ahora empezó hace años ya, por ejemplo, ¿no?, a ser apuntado. En ese caso, pues tuve la desgracia en mi caso, mi madre falleció, y todos esos meses acompañándola a ella y viviendo un poco lo que significa, ¿no?, afrontar la muerte de alguien. Bueno, pues tardé 2 o 3 años más que en digerirlo, en encontrar la manera de contarlo, ¿no? Sí, entonces un día lo ves y lo afrontas. Vamos a poner un fragmentito de Truman para los oyentes que la vieron, que recuerden, la sitúen. Apurate, te quedé con una familia adoptiva. ¿Cómo se llama tu hijo? Sasha.
Lindo nombre. Lo adoptamos en Rusia, cuando tenía 3 años. ¿Y habíais tenido algún perro alguna vez aquí? No, la verdad es que mi mujer no quería, pero al final la convencimos. Sasha está muy ilusionada, ¿eh? Bueno, ¿y qué, Truman? ¿Te gusta la casa? Es muy linda. He traído el Les fragmento estaba de contando Truman, que no- del Sí. perro, porque de repente aparece el perro como elemento que cohesiona toda la historia. Hay un momento en el que el personaje de Ricardo Darín dice: tengo 2 hijos, uno está en Ámsterdam, Sí, creo, en Ámsterdam. ¿no? Y el otro es el perro Truman. ¿Por qué metiste a un perro en la historia? ¿Qué te hizo pensar que iba a conseguir lo que consigue también en el espectador, que es entender eso, la ausencia desde un montón de perspectivas, ¿no? Porque a mí siempre me gusta cuando escribo que pasen 2 cosas. Una, lo que está haciendo el personaje en la realidad, que es lo que en ese momento le preocupa, y en este caso, y otra cosa es lo que le pasa de verdad. Quiero decir, aquí está la historia de un hombre que se va a morir, pero su preocupación es con quién dejó el perro. Sí. Y entonces cuando tú articulas 2 líneas narrativas así, te permite no estar directamente afrontando siempre las escenas desde el tema principal, sino que hay una preocupación y una acción. Y eso en el cine es muy importante, que los personajes tengan algo que hacer. Obviamente él hace muchas más cosas, pero eso nos dio un final también, ¿no? Al final se lo daba a su amigo. Y porque le daba una compañía, evidentemente, toda una relación a Ricardo, pero me pareció interesante que alguien que se va a morir esté preocupado por eso. ¿Tú Y de hecho, tenías perro? Es que No, al no, verla, claro, todos los que tenemos perro pensábamos, es que si me muero, ¿qué hago con el perro? He tenido hámsters, cuando era pequeño he tenido un pájaro, un pescado, pero un pez, pero no, perro no, para nada. Y aparte en la ciudad no me gustan nada los perros, me parece que es una tortura para ellos. Pero bueno, nos pareció interesante con Tomás, a la hora de escribir, pensar... Y la primera escena de la película, no sé si te acuerdas, pero es él yendo con Javi a un veterinario, que es donde tú te enteras de lo que le pasa y dice, bueno, me voy a morir, que exactamente usted qué cree que le puede pasar. Y bueno, eso es lo que te das cuenta cuando te pasan, como viví yo, ¿no? Momentos así en la vida, que luego hay cosas prácticas que son las que te llenan el día a día, por mucho que tú te estés, pues no sé, con una enfermedad, ¿no? Cuando haces una peli así... Que decías, ¿no? Yo tuve la pérdida de mi madre y tal, y entonces es una forma de afrontar. No escribo diarios, escribo canciones, o igual no cuento las cosas a voz en grito, pero hago películas. Uno se reconcilia con temas como pues la muerte, en este caso, la ausencia, la pareja, porque ha sido un tema fundamental también en tu cine. Suena mal, pero puede ser que haya algo de terapéutico o de aprendizaje, sí, a la hora de escribir sobre las cosas que te pasan más o menos, pero yo no me doy mucha cuenta de eso. No las ves, ¿no? Las películas una vez que las has rodado y están estrenadas. No creo que lo haga mucha gente tampoco. No te vas al cine a ver cómo no. Aires Strangis. No, cuando me ha pasado en algún avión, y entonces esa cosa de estar a 10.000 metros de altura y de pronto dices, mira, esta película... Sí, pero no, en general no, porque en general lo único que haces es ver lo que no te gustó, lo que cambiaría. Nunca estás en paz. Él debería haber hecho esto en vez de lo no. otro, claro. Sesgay, ahora los espectadores van a poder ver a partir de este fin de semana Historias para no contar, otra de esas películas tuyas corales que cuenta 5 historias en este caso. Alguna vez en una entrevista he leído algo que me parecía, la verdad, muy certero, que la vida podría resumirse en te enamoras, te dejan, te engañan, se te muere alguien. Sí, puede ser. No es Historias para no contar, No. una película muy para nada centrada en la pareja, por ejemplo, sentimental lo era mucho más, ¿no? Aquí hay compañeras de actrices en un casting, amigas, hay relaciones de amistad, hay relaciones de pareja. Es un poco un surtido variado y de edades también, ¿no? Y he podido escribir más sobre personajes femeninos, cosa que no había hecho tanto. Sí, ¿no? ¿Por qué no habías abordado...? Bueno, una de las historias está protagonizada por 3 amigas, las 3 actrices que dices. Sí, está Maribel Verdú y Nora Navas, Alexandra Jiménez, y luego pues Ana Castillo protagoniza otra. Pues porque me cuesta más, porque es más difícil para mí, sí, seguro. Cualquier hombre le cuesta más escribir sobre la mujer, ¿no? Y ahora, después de haber escrito y rodado con ellas, ¿estás contento de...? Estoy contento y estoy probado? intentando y peleándome ahora con un guión que sí, que
es protagonizado por una mujer. Solo por una mujer. Sí, Una de esas es una historias. protagonista absoluta, sí. La gente se pregunta cómo consigues que todos los actores rueden contigo. Todos. Les invito a comer siempre a la Barceloneta, a un lugar. Los actores van solos. Los actores se mueven por instinto y hay que enviarles un texto, un guión y vienen si les gusta. Si no, no vienen. Por mucho que te llames... eso de entrada. Uh-huh. Luego es verdad que los que ya llevamos años y acumulamos películas, pues bueno, los actores también tienen ganas de poder trabajar con algún tipo de director, como me pasa a mí con ellos. Te conoces, te tienes ganas y con las actrices, con los actores con los que no has trabajado y a veces pues se da cuando se da, ¿no? Yo me siento muy afortunado de tener siempre esa respuesta. Que te digan todos que sí. Luego hay otra cosa con tu cine, que cuando estamos viendo una película de Sesgay nos sentimos muy identificados porque sentimos que eso nos puede pasar. Pero, por ejemplo, en Historias para no contar, las 5 historias son surrealistas. Sin embargo, te puede pasar. O sea, te puede pasar la historia de Coronado, te puede pasar la historia de las 3 actrices, te puede pasar la historia de la pareja y el perro. Sí, te puede pasar. Te puede pasar. Bueno, yo escribo sobre personas normales y corrientes como las que nos están escuchando. No he escrito nunca sobre personajes alejados de mí en ese sentido, ¿no? Como un asesino o como un... Y yo creo que en general todos nos engañamos y estos días se miente mucho en esta película. Y a mí, sí. Yo creo que es una cosa que hay que reivindicar, la mentira. O sea, no sé por qué está tan mal valorada. Me parece que mentir es sano y necesario y me parece súper interesante. Y aparte, es que todo el mundo miente todo el día, aunque no nos demos cuenta. Y la gente miente cuando dice que no miente, no es verdad. O sea, de hecho, está la mentira, es verdad, en las 5 historias. Hay mucha mentira. ¿Por qué? Porque te defiendes, te proteges, haces lo que puedes. No mientes para herir a nadie, mientes porque es más fácil sobrevivir así. Pero aparte me parece de muy buena educación mentir. O sea, me parece, a mí la gente que te dice, no, mira, yo es que tengo que ser sincero, digo, no. O sea, ¿cómo sincero? No, relájate, no. ¿Sabes de dónde voy, no? O sea, obviamente a veces está muy bien ser sincero, pero me parece que, por ejemplo, ser un hipócrita está muy bien. O sea, no sé por qué está mal visto, no lo de entiendo. la sinceridad, el sincericidio No, eso es horroroso. No, mira, te tengo que decir la verdad, no, es que te he engañado. No, ¿pero por qué? Ya cállate. O, ¿sabes qué pasa? Tu novia me cae fatal, pero ¿te parece que me tienes que...? ¿No? Y como tantas cosas. A veces me viene alguien y me dice, hostia, vi tu película, no me gustó nada. Digo, pero no hace falta. O sea, hay cosas que no entiendo y me parece pues mucho más elegante, mentir, me parece maravilloso. Por eso se llama Historias para no contar, Claro, que te iba a preguntar, sí, ¿no? sí, Historias claro. para no contar, claro. Cállate, Claro, hombre. Sí, o no quieres que se sepa, ¿no? Yo no sé. Ya. Ya para terminar, Sesgay, no me resisto a preguntarte por Sentimental, porque yo creo que contaste que tú tenías una vecina en casa, la vecina de arriba, a la que oíais todo el rato mantener relaciones sexuales a voz en grito. Y entonces en casa manteníais un debate pensando, esto puede afectar a nuestros hijos. Y de ahí sale Sentimental. Bueno, puede afectar primero a ti y a tu autoestima. A ti, esto es verdad. ¿No? Esto que yo estoy contando es más o menos como Sí. nace la idea de Sentimental. Sí, luego porque te molesta que por qué a estos en horarios que dices no hace falta que grites tanto. Luego es verdad que mi hija era muy pequeña y me la encontré a las 6 de la madrugada en el comedor, porque se creía que todo eso venía de nuestro dormitorio y su frase fue, ¿qué le estás haciendo a mamá? Y dije, no, nada, es la vecina. no está pasando nada en bueno, casa. y entonces se generó un debate interesante sobre qué hacer en estas situaciones. Pero bueno, de ahí a mí me sirvió para atreverme a algo que llevaba tiempo queriendo hacer, que es escribir teatro y comedia. Y entonces me pareció, no sé, no me lo pensé, empecé, se fue... Sí, primero es teatro, luego es la película Sentimental Sí, que pudimos exacto. ver. ¿La vecina te la encontraste alguna vez después de haber ya estrenado la peli o la obra de teatro y ella te dijo algo o se dio cuenta de que hablabas de ella o no? Sigue sin saberlo. Claro, mejor, porque estamos con Historias para no contar. Sigue sin saberlo. ¿Por qué se lo vas a y decir digo, ¿para en qué el se lo voy a decir? ascensor? Y cuando me ven en el ascensor y dice, ¿qué haces? Y digo, no, voy a presentar una película es igual. Y, ay, qué bien. No. ¿Para qué eso vas a decir? Sí, ¿Te ya vas me a da cortar el rollo? No, Claro. me da como morbo que ya no lo sepa. Sí. Bueno, Sesgay, nos despedimos en un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo, acompañado, lo que quieras, y qué música estaría sonando. En un faro, en el faro que te dé la gana, puede tener nombre o puede ser cualquier faro, pero si acompañado de alguien,
a quien quieras ver o volver a ver, o me da igual. Hombre, pues ¿qué mira, música sonaría? con mi madre le pondría alguna canción de estas de Mocedades que tanto le gustaban. ¿Cuál le gustaba de Mocedades? Uy, ya no me acuerdo, pues las ponían a toda siempre. Yo las escuchaba y me parecían, yo no es que me gustaran, pero bueno, a ella le gustaban, A ella eso le es verdad. gustaban. Podemos poner Eres tú, que es una Por ejemplo, tipiquísima sí. de Claro, Mocedades. sería un momento así místico, interesante. Ella murió hace 10 años o Sí, así, 10 algo así, años sí. ¿no? O sea que Sí. no ha visto Sentimental ni estas No, últimas no. películas, ni siquiera la de Truman. No. Vale, pues vamos a poner esta canción. Eres tú de Mocedades. Y ahí te vamos a dejar con el reencuentro con tu madre. Muchas gracias, Esgai, por haber estado A ti, aquí por invitarme. esta noche con nosotros. Molt bé, gracias. Como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú. Como mi poema eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, así, así, eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, como el fuego, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Algo así eres tú, como el agua, algo así como el agua de mi fuente. Cadena SER. La radio.